ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, os damos una vez más la bienvenida a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En este episodio hablamos con Pepe Moltó, constructor de idiófonos. Esperamos que os sea de vuestro interés. Un saludo. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Toma de vídeo. ¿Cómo vamos de hora? Te faltan 5 minutos. Hace 400.000 años, en el Paleolítico inferior, se entrechocaban idiófonos naturales, piedras, palos, astas, que se han traído para hacer más raras. Pues puede ser un contratiempo, si se quiere, o algo parecido. Los palos, los trozos de árbol, de rama de árbol, podría ser también. Astas de animales, con un sonido muy curioso. Y por supuesto, como he dicho, en Oriente el bambú. Y todo lo que se os ocurra en imagino. También hubo idiófonos de percusión naturales. Igualmente se percutía sobre aquellos árboles, troncos de árbol caído, ahuecados, quizá por el paso del tiempo o por la acción de los xilófagos. También se percutían estalactitas y estalagmitas en las cuevas. También se percutían raíces aéreas e incluso contrafuertes arbóreos, que tienen un sonido increíble. Hace 100.000 años, en el Paleolítico medio, se usaban idiófonos agitados también o sacudidos naturales, como he traído vainas secas de, en este caso, acacias. Otro tipo de acacias, en Canarias, las encontramos con un sonido extraordinario. Lo que suena, ¿qué son? ¿Las semillas? Sí, claro. La vaina está seca y las semillas están en su interior. Ajá, sí. También tenemos el árbol de framboyán, cuyas vainas son muy largas, de más de un metro. Y por supuesto, pericarpios de, por ejemplo, calabazas, que tenían sus semillas en el interior. Como van a ser demostraciones sonoras breves, pues no se prestan realmente a exhibiciones muy largas. En el Paleolítico medio se hacían sonar, por ejemplo, en Australia, troncos, ramas ahuecadas de forma tubular, de raíz, de corteza, como yo creo que conocemos el didgeridoo aborigen australiano, que realmente es un tubo, una trompeta, una trompa tubular, es un aerófono de embocadura. Y en otros continentes, por ejemplo, estos aerófonos soplados, digamos, se construían con corteza de árbol. Cuando el árbol estaba fresco, se cortaba una tira en espiral, luego se unía, se sujetaba con resinas y se hacía un cono en forma de trompeta o trompa. Otra modalidad se hacía en Oriente, en el sureste asiático, con tiras de hoja de palmera, como el ejemplo que he traído aquí. Es un cono, es una tira de hoja de palmera enrollada sobre sí misma, luego estirada, conseguimos este cono.
Y esto podría llevar una lengüeta doble, como el caso, una lengüeta simple o sin lengüeta, podría ser de embocadura. Es una trompetilla antiquísima. En algunos casos, los tañedores de estos instrumentos se escondían en una cueva, entraban en la cueva y los hacían sonar lejos de las miradas de los acompañantes, lo cual les otorgaba un cariz mucho más mágico y curioso. Vamos a hacer sonar. Ahora me quito las sonajas. Bueno, no esperéis escuchar una flauta al uso. Esto no tiene, o sea, el bisel es la propia pared del hueso. O sea, a ver si suena. Quizá era para imitar algún canto de un pájaro. Aquí tenemos, es un aerófono con bisel, pero sin canal, y este es un aerófono de bisel con canal, más propio de una flauta. Este suena mejor. Evidentemente ignoramos e ignoraremos siempre qué ritmos hacían, si es que los hacían, qué melodías hacían, si es que las hacían, etc. Estos huesos eran mordisqueados por los animales y luego tenían muescas y se raspaban, pero resultaba que cuando buscabas una tabla de resonancia, como digo, la voz del instrumento cambiaba. Igualmente sobre conchas naturales. En la cueva de La Roche, en Francia, se encontró un aerófono zumbador, elaborado con asta de reno, perteneciente a la cultura del periodo magdaleniense superior. Hablamos de unos 15.000 años aproximadamente. Aquí tenemos, bueno, he tomado las medidas aproximadas del original que se encontró, hecho con asta de... Este está hecho también con asta de cérvido, y la organología lo cataloga como aerófono libre. Ahora os explico por qué. Tiene un hilo de seguridad, para que no se rompa la sala. Ah, sí. Los instrumentos de viento o aerófonos, como se cataloga en el mundo de la organología, hemos escuchado más o menos aerófonos de bisel, aerófonos de lengüeta doble, en este caso, también hay aerófonos de lengüeta simple y hay aerófonos de embocadura. Bueno, ¿por qué a este se le cataloga, a los zumbadores, y a otro ejemplo que he traído, se les cataloga como aerófonos libres? Porque en los aerófonos que hemos nombrado, con embocadura, con bisel y con lengüetas, hay una columna de aire que atraviesa el cuerpo del instrumento al soplar. Y esa columna de aire la hacemos vibrar de varias formas, a través de una embocadura, de una lengüeta simple, doble o de un bisel. Bueno, pues en los aerófonos libres no existe esa columna de aire interior, sino que es el propio cuerpo del instrumento el que actúa sobre el aire exterior, produciendo una serie de turbulencias y, por tanto, el sonido. Luego escucharemos más ejemplos de zumbadores. Por eso se llaman aerófonos libres. La Venus de Losel, o Dama del Cuerno, es un relieve tallado en piedra caliza que fue descubierto en 1909 en la Dordoña, en Francia. De difícil datación, parece ser que se estima su antigüedad en unos 25.000 años. Y representa a una mujer, como se puede observar, que sujeta en sus manos un cuerno de bóvido. En realidad, dicen las ologías, las musicologías, las organologías, las arqueologías, etc.,
que no es una trompeta, no es un cuerno para soplar de embocadura, sino que es más bien, se trata de un cuerno cambiavoz, hablar, susurrar, canturrear en el interior del cuerno para modificar la voz y otorgarle un cariz incomprensible para aquellos momentos. Si queréis pasar la Venus de Nosel, la vais viendo, y por detrás tenéis un detalle del cuerno. Entonces, vuelvo a repetir, el tañedor, en este caso la tañedora, entraba en la cueva de turno, la gente esperaba fuera o se adentraba en la jungla solitaria, y entonces ella sola, y nadie sabía cómo se producía este cambio de voz, pero simplemente el hablar dentro del cuerno supone un cambio de voz mágico e inesperado. Después hay una gran diferencia. Y en Francia también, en la gruta de Trois Frères, cerca de Ariège, cerca de los Pirineos, en el periodo magdaleniense o paleolítico superior, se halla una pintura aproximadamente de 13.500 años que probablemente representa la primera muestra de un arco musical que sujeta a un supuesto mago o hechicero que está disfrazado de bisonte, se supone que tiene la piel de bisonte sobre su cabeza, sobre sus espaldas, y está bailando al son del arco musical. Se le llama a esta pintura el chamán danzante. Es otra teoría basándose en las tradiciones musicales de aquellas tribus, ¿verdad? Voy a hacer sonar un ejemplo de arco musical que he traído. He traído dos arcos, pero este será el primero. Es un arco africano. Se supone también que esto era un ritual para, antes de salir de caza, pues se hacía sonar para propiciar la caza, ¿no? A ver, tiene un sonido muy leve y es la boca la que hace de resonador. Se nota, ¿no?, la diferencia de... Es de fibra, esto es junco, y también la cuerda es de junco, es todo de materiales naturales. Hemos visto que hemos pasado de ese balanceo del cuerpo con nada, se ha hecho ritmo, una música preinstrumental y eminentemente rítmica, que luego ha desembocado en el entrechocamiento de materiales naturales, que luego, bueno, y con las sonajas también ensartadas, y luego materiales naturales como las vainas secas, las calabazas, con la tipología de las maracas, ¿no? Y posteriormente ya el ser humano prehistórico empezó a elaborar el arco, elaborar lo que vamos a seguir. Algunos ejemplos también he traído de instrumentos de música que se han mantenido en culturas tribales de muchos países y que podían ser, quién sabe, equivalentes o podría ser representar la continuidad sonora de aquellos prehistóricos. Y además veremos y escucharemos algunos otros que la musicología, la organología o estudio y clasificación de los instrumentos de música considera que pertenecieron a culturas tribales muy arcaicas, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. No olvidemos que taconear y palmear, golpear el suelo con los pies y palmear, batir palmas, es una fórmula universal que aparece en todas las danzas y bailes de tradición oral del mundo, sean tribales, sean rurales o sean urbanas. También existe otro tipo de idiófonos agitados o sacudidos, como estos dos ejemplos que vamos a escuchar ahora, que se trata de objetos enfilados, ensartados, sujetos en un marco cuadrangular, multiforme o simplemente en una línea de madera u otro material. Excepto en los rituales chamánicos, y esto hablando de las maracas, que vamos a escuchar ahora, el sonajero es agitado por mujeres y de esta forma se trasladó al ambiente infantil,
transformándose en un juguete para apaciguar el llanto de los pequeños. Y ahora tengo que hacer sonar, según el programa que tengo, pues tengo que hacer sonar. Pues voy a empezar por este tipo de maraca, una sisi de nombre, de los indios Cuna de Arizona. ¿Veis? Es una calabaza y un hueso. En mi caso es un hueso de ave, evidentemente. Aquí ya el ser humano empieza a elaborar, copiando la naturaleza, copiando las calabazas, quizás. Otro tipo de tipología de la maraca, de Arizona también, es este idiófono agitado sacudido, cuyo recipiente es un pergamino, una piel seca. Otro tipo de idiófono agitado sacudido, mucho más conocido, ¿no? Supongo. Este es como es hueco, no necesita mango, y este es muy conocido pues para la samba y todo eso, ¿no? Aquí puedo hacer ruido, no es claro. Bueno, por fin algo de ritmo. Bueno, y finalmente tenemos unas maracas, que no se me olviden ninguno de los idiófonos sacudido agitado. En fin, no digo nada. En este caso es un coco fino con un mango, para que sea más cómodo de manejar. Por ejemplo. Y otros idiófonos agitados o sacudidos, como por ejemplo Kinkaasi de Sudáfrica, son trozos de calabaza enfilados en una varilla. Y efectivamente se hacen sonar a aquellas personas hábiles para hacer sus ritmos y sus danzas, acompañándose con el Kinkaasi. Este tosco y rústico idiófono agitado sacudido, que hasta el año 70 hay vídeos que se puede observar de Melanesia. Curiosamente era un reclamo para la pesca. Los pescadores de Melanesia se adentraban en el mar en sus barcas, hundían desde la borda este idiófono y lo agitaban bajo el agua. Y este ruido atraía a los cardúmenes de peces, según ellos. Ya el ser humano empieza a construir con materiales naturales siempre, con materiales naturales. Bueno, y con restos de animales, como en la quijada, que es afrocubana, y es el hueso maxilar inferior de un burro, de un équido. Y es una, pues digamos que es una sonoridad odontológica, ¿no? Se raspa, y son los dientes que suenan en sus alveolos también, ¿eh? También se percute. Bueno, hay verdaderos expertos en hacer ritmos con la quijada. Y bueno, pues por ejemplo con palmera cocotera, este idiófono raspado, de Gabón, de África, que curiosamente se raspa con un idiófono agitado, lo que va a producir dos ritmos, uno el que queramos al raspar y otro en eco, digamos, o más tardío. También si buscamos una tabla de resonancia,
la tabla de resonancia es casi imprescindible en la música, diría yo, al menos en los instrumentos de viento. Los aerófonos libres reciben, entre otros, estos nombres: zumbador, bramadera, charunga, volador, zarrumbia, rombo, cerrumbio, zurrumbera, firringila, zungón, entre otros muchos, dependiendo del país. Y están construidos, por supuesto, con diferentes materiales y diferentes formas dependiendo del país o la tribu. Y, por supuesto, es uno de los instrumentos más difundidos de todos los tiempos. Y, como ya se trata de un aerófono libre, ya he explicado por qué. Tenemos aquí un aerófono libre, un zumbador de hueso, de los indios de Norteamérica. Tiene un hilo de seguridad. Este es de hueso, madera, por ejemplo, de las tribus del Amazonas, pistiforme. El sonido se produce por dos giros, el que tiene sobre su eje longitudinal y el que producimos centrífugo. Suena el motor de... Sí, ahora os explico, os cuento otras cosas. Y este es de Melanesia, también zoomorfo. Más aerófonos, aerófonos con embocadura. Hemos visto los huesos y la hoja, y hemos visto un cuerno cambiavoz. Pero aquí tenemos un cuerno, que es una trompeta realmente, una trompa, que es el sofar. Es un cuerno de carnero morueco, carnero ya mayor, que se tañe en algunos momentos de la liturgia judía. Por ejemplo, en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Además, dicen los versículos descriptivos que el sonido de 7 trompas o sofarots derribaron las murallas de Jericó. En este sentido también podemos, no sé si sabéis lo que es un olifante, que se hacía con colmillos de elefante o también con grandes colmillos de hipopótamo. A ver qué la suena. Los toques, no sé si habéis escuchado alguna vez en Israel, cómo se toca el sofá, también la caracola, que también era un instrumento cambiavoz. Sobre la caracola, quiero que puedo decir algo. Es efectivamente un aerófono de embocadura, y se ha encontrado al menos un ejemplar prehistórico del periodo magdaleniense en la cueva de Maxula, en Francia. Pues es la concha univalva de un caracol marino que pertenece a la familia de los buccinadores. En la tradición hindú, la caracola Sangha es atributo de Vishnu. Y en civilizaciones prehispánicas se llamaba Kipa, para la divinidad de Tlaloc, en el antiguo México. No solamente tenía usos rituales y mágicos, sino también tenía útil en la vida cotidiana. Pues en la vida marítima, pescadores, marineros lo empleaban antaño para emitir sonidos en las noches de niebla y así. E incluso tierra adentro se utilizaba pues para avisar de cambio de faena del campo, o para simplemente avisar a congregaciones, a actos masivos. Entonces pasamos ahora a otro tipo de instrumentos que la arqueología, la musicología, la organología los clasifica como instrumentos que han pertenecido a culturas tribales ancestrales.
lejanísimas en el tiempo. Y empezamos por un instrumento de cuerda percutida. No hay ningún instrumento de percusión con membrana, no hay membranófonos. Primero porque no han quedado vestigios en arqueología, no han encontrado ni panderos ni tambores. Han encontrado recipientes de barro en la América prehispánica que quizá fueron recipientes para extender una piel. Por eso no he traído membranas, membranófonos. ¿Qué iba a decir? Muy bien. Entonces, vamos a ver algo curiosísimo también, que son los idiófonos de fricción. Todo el mundo sabe lo que es un idiófono, evidentemente, porque nadie me lo pregunta. Hace 100 años, un poco más de 100 años, dos grandes científicos, que son los que idearon esta primera conjetura sobre el origen de los instrumentos de música, dos musicólogos alemanes, idearon una nueva forma de clasificar los instrumentos de música. Porque la clasificación que se utilizaba entonces, y algunas veces todavía hoy en día se escuchan estas burradas, pero es así lo que nos enseñan, es decir, se clasificaban los instrumentos como en la orquesta: cuerdas, viento y percusión. Y estas tres familias excluían y excluyen a un número infinito de instrumentos de música que no son ni de cuerda, ni de viento, ni de percusión, como los que vamos a ver a continuación. Bueno, y los que hemos visto, las maracas, ninguno, los raspadores tampoco, y los que vamos a escuchar ahora, menos. Entonces, esta nueva sistema de clasificación reunía a casi todos los instrumentos, vamos a decir, 4 o 5 familias, que eran los membranófonos o instrumentos de membrana y parche, los aerófonos o instrumentos de viento, los cordófonos o instrumentos de cuerda, los electrófonos en la época, los instrumentos radioeléctricos, electromecánicos, y hoy en día pues los instrumentos de la nueva era, pues con ordenador y todo eso, como se llama. Y la otra familia, la más amplia, era la familia de los idiófonos, porque vieron que había que encajarlos en algún lugar, algún tipo de instrumentos, como estos que vamos a ver ahora. Entonces idearon este término, idiófono. La palabra idiófono está compuesta por las voces griegas idios, que significa propio, y fono, que significa sonido. Así pues, literalmente, los idiófonos son los instrumentos que tienen sonido propio. Es decir, características de los idiófonos, ¿cómo podemos reconocerlos? Pues son instrumentos que emplean su cuerpo como materia resonadora. Son instrumentos que están construidos con materiales de naturaleza sonora. Son instrumentos que no necesitan tensión adicional para hacerlos sonar, como es el caso de las cuerdas y los parches, a los cuales si no tensamos, pues no obtenemos un sonido. Yo creo que estas son las características más importantes de los idiófonos, y hemos visto algunos: idiófonos raspados, idiófonos de entrechoque, idiófonos percutidos, sacudidos, agitados. Y ahora vamos a conocer algún idiófono de fricción. Y este es el instrumento de fricción en cuestión, de nombre líbica, y todavía se utiliza en Nueva Irlanda, Nueva Caledonia, en Melanesia. Para los cánacos, que así se llaman los habitantes de aquellos archipiélagos, representa la voz de ultratumba. Bueno, es una figura antropomorfa, o sea, zoomorfa, perdón, es un pájaro realmente, ¿no? Entonces los originales se friccionan sobre esta superficie, se friccionan con sangre de aves y con resinas especiales. Aquí la resina es acrílica y lo voy a friccionar con agua. También hay evidencias de que había idiófonos de fricción naturales. Se friccionaba con la mano sobre las estalactitas, estaban húmedas, y se conseguía sonido. Etcétera, etcétera. Este es el líbica, es fabuloso, y todavía hoy en día se emplea, y hay museos en Australia, por ejemplo,
que se pueden admirar en sus vitrinas. Y este es muy sencillo, los hay realmente escultóricos y muy trabajados, maravillosos. Pues entonces, el último. Es un instrumento complicado de clasificar. Es de las Islas Célebes y son unos bastones de ritmo que se encuentran también, se encontraban en muchos lugares, en Malasia, en Brasil. Bueno, estos como son huecos, traen una maderita para no estropear el parqué. Como son huecos, llevan guijarros en su interior. Entonces, esto provoca dos ritmos, como antes hemos visto, un ritmo en eco. Era para acompañar danzas y cosas así. No solamente era para moler el grano del café. Podría ser un idiófono estampado, o arrojado, lanzado, un idiófono lanzado. Los libros no se ponen todavía de acuerdo cómo catalogarlos, y bueno, pero son fantásticos. Y ya me despido con este otro idiófono de entrechoque de Sudáfrica, que sirve para, evidentemente, como vais a ver, para que el palmear de las manos sea más sonoro y menos cansado. Así que os aplaudo por vuestra atención. Muchas gracias. Pepe, si te parece, podemos pasar a tu otra faceta que también nos interesa mucho, y en este caso ya no es el oficio alimenticio, sino es el gustoso de poder encontrar o hacer incluso instrumentos musicales de tradición oral, ¿no? En concreto, exactamente esta afición o este gusto que tú llevas, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, es una labor de investigación y los resultados de esa investigación culminan con la construcción de instrumentos. Pues el campo de la musicología, la etnomusicología, la organología o el estudio de los instrumentos, la historia de los instrumentos, siempre en el ámbito de la música popular de tradición oral. Lo que pasa es que ahora, el siglo pasado sí hice trabajo de campo, que se dice, sí estuve en algunos pueblos de España aprendiendo de las fuentes vivas de las personas ancianas. Eso para mí ya es historia, porque aquella gente falleció. Entonces ahora, sobre todo, me baso en las fuentes museísticas, la catalogación museística, sobre todo. También hago reproducciones antiguas, pues del Antiguo Egipto. Claro, no tengo la suerte de tener entre mis manos una pieza museística del Antiguo Egipto, porque es muy difícil. Pero sí, te aproximas bastante a través de las fotos, ya digo, de los catálogos museísticos y de lo que atesoran los museos en sus vitrinas. Y volviendo a la música popular de tradición oral, que si no me lío, pues sí, antaño, en el siglo pasado sí estudié y contacté con las fuentes vivas, pero eso ya es historia, aquella gente ya no vive. Entonces no es que se detuviera, de alguna manera sí se detuvo la investigación, por supuesto, pero no, la construcción continúa hasta ahora. En España ha habido y la hay una gran tradición de instrumentos, de regiones, de personas, de curiosos. Sí, siempre la ha habido y la sigue habiendo. De otra forma, antes era pues una cosa natural, porque la música es algo natural en el ser humano, aunque el Ministerio de Educación se empeñe en que eso no sea así. Entonces la expresión musical es algo natural. Cantar, bailar, hacer sonar instrumentos es algo necesario para vivir, aunque en España las instituciones se empeñan en que eso no sea así. O sea, no estudiar música es algo antinatural, literalmente, lo dicen la antropología, la psicología y otras ologías que se dedican al estudio del ser humano. Entonces, eso era una fuente natural, se tocaban instrumentos, se hacían sonar instrumentos, claro que sí, que se construían bien en el mundo rural, con una simple navaja, o que se construían bien en una zona ya un poco más urbana, si se quiere, en un taller. Pero siempre ha existido en toda España. Ya he dicho antes que España es el país de Europa más rico y variado en su música popular y tradición oral. Y lo que atañe a los instrumentos, evidentemente, también. Es variada y rica, desde un zorcico vasco, pasando por una sevillana andaluza, o un palo flamenco, o una jota levantina, o un fandango extremeño,
esa riqueza solo ha existido, solo existe en España, por nuestra historia, nuestra conexión con el Mediterráneo, claro. Ese patrimonio inmaterial, ¿hay algún sitio o algún lugar donde haya un censo de este tipo de instrumentos? Pues no, la verdad es que no, pero sí hay mucha gente que como yo y mejor que yo se dedica a construir todavía pues, instrumentos populares tradicionales. No hay ningún censo de ningún tipo que yo sepa. La Cámara de Comercio tendrá, supongo, pues si estás perteneces a la Cámara de Comercio, o sea, si eres profesional de la construcción y de la venta de instrumentos, estás censado por la Cámara de Comercio. No es mi caso. Porque yo no vivo de ello. Ya me gustaría a mí, como siempre digo, me gustaría vivir de hacer zambombas, pero eso es imposible. Entonces, censo no hay. Por no haber, no hay ni museo de instrumentos de música. Esto es para... Solo se me ocurren barbaridades. Dice, apaga el micro, que voy a decir barbaridades. No. Pero es lamentable, podría decirse que Madrid es la única capital de Europa que no tiene un museo de la música, o Museo Nacional de la Música, o Museo de los Instrumentos de Música, Museo de los Instrumentos Musicales, llámalo como quieras. No. Tiene Madrid, capital de España, una de las capitales de Occidente, no tiene museo de la música. La única colección permanente, digamos, que hay en Madrid es la del Conservatorio Superior de Atocha, que no la conocen, supongo, que ni los alumnos del propio conservatorio, porque no se habla de ella. Pero hay un museo en el conservatorio, sí, y merece os invito a que lo visitáis porque es extraordinario. Además hay hasta un Stradivarius en la vitrina. Hay piezas interesantísimas. Pero vamos, que es lamentable. Cuando tú hablas de construir este tipo de instrumentos de tradición oral, estoy entendiendo que lo que haces es reproducir algo que existió, o incluso a lo mejor puede haber alguna pieza todavía existente o no, pero lo que haces es recrear aquello, ¿no? Muy bien, porque una de las características de la cultura popular de tradición oral o de la música popular de tradición oral es que hablo de los instrumentos rurales, los instrumentos urbanos es otra historia, pero también los instrumentos rurales, los instrumentos de música rurales, una de las características, así como la expresión musical cuando se canta o se baila o se toca, es que cada persona que lo construye fija su impronta. Hay algo diferente. Pues, ¿por qué? Porque se adecua al tamaño de su mano, a la fuerza que tiene su mano y a las herramientas que tiene al alcance. Cada instrumento es diferente, dependiendo de quién lo haga. No hay unos patrones, no hay unos moldes para hacerlo. Esta es una de las características que va cambiando cada vez que eso se transmite, cambia. Pues quien lo recibe es diferente. Entonces, eso no está arreglado, no es un conservatorio, aunque debería enseñarse en el conservatorio también, pero tampoco. Entonces, esa es una de las características. Por eso era tan rica esta transmisión de oral constantemente de una canción que me cantaba mi padre, ¿sabes? Lo cantaba su padre, me la enseña a mí, pero yo soy diferente. Entonces tengo otro tono de voz, tengo otra altura, soy hombre, soy mujer, en fin, soy diferente y entonces la canto de otra forma. No solamente entonándola de otra forma y con otra voz, sino además puedo sumar o restar alguna letra, pues los momentos que vivimos son diferentes. Es algo extraordinario. A la hora de ver tu página web, digamos, se puede apreciar esa riqueza de distintos instrumentos de tradición oral. Algunos están muy sencillos, ¿no? Porque llaman la atención. ¿Con ese tipo de instrumentos se pueden dar notas? Sí, por supuesto. Se puede hacer melodía e incluso armonía. Otro día me invitaron a Aranda de Duero, que durante este año es Ciudad Europea del Vino. Bueno, pues allí organizaron, hay una asociación de juegos tradicionales, un museo fantástico que hay que ir a visitarlo porque es maravilloso, en la misma Plaza Mayor de juegos tradicionales, maravilloso, y una asociación además cultural, popular, que se dedica a mantener todo esto, y me invitaron a que impartiera una ponencia. Bueno, pues mi ponencia fue sobre instrumentos de caña. Bueno, se titulaba, voy a decirlo, Con cañas y a lo loco. Un relato basado en hechos reales, pero no tan. Bien, entonces yo me dediqué a hablar, como era cultura, juegos y vino, hablé de mi experiencia en las tabernas que yo conocí. Tabernas llenas de música. Aunque estaba prohibido cantar y bailar, la dictadura prohibió cantar y bailar, había lugares prohibidos donde se cantaba y se bailaba constantemente, afortunadamente. Entonces ahí yo también aprendí muchísimas cosas, muchísimos instrumentos y muchísima música. Bueno, pues esta ponencia que yo hice en estos días, hace 2 semanas, pues trataba sobre esos instrumentos de caña. Entonces, lo primero que dije, bueno, entre otras muchas cosas, fijaos qué sencillo, todo lo que vais a escuchar y ver se hace con una navaja, nada más, solo con una navaja. Entonces, era impactante, y es impactante ver cómo se pueden hacer clarinetes pastoriles, flautas, caña, instrumentos para hacer ritmo. Bueno, incluso hablé de la escoba como instrumento de música. Bueno, eso fue
organicé una historia, la escoba de la que habla Cervantes en Rinconete y Cortadillo. Hay una escena en esta novela ejemplar de Cervantes donde Rinconete y Cortadillo están en la venta del molinillo, sentados en una mesa con gente de Lampa. Y uno de los personajes se llama La Gananciosa. Y bueno, hay que leer esa obra y este momento de esta novela es para morirse de risa, porque habla de música, y entre otras cosas. Y entonces La Gananciosa se levanta y, cogiendo una escoba de palma y caña, comienza a rascarla, dice Cervantes, sobre la mesa, se supone, consiguiendo un sonido ronco y áspero que acompañaba rítmicamente a otros instrumentos. Entonces yo me llevé mi escoba, por supuesto, aranda, entre todos los instrumentos, y empecé por la escoba. Y luego lo que sí les comenté es que, y después en esas tabernas que yo conocí, también vi cómo se rascaba la escoba. Y se rascaba y se cantaba. Jota, impresionante. Y luego pues ya dije que estaba basado en hechos reales, pero no tanto. Con una simple navaja, algunos de los comensales de la taberna comenzaba a cortar el mango de la escoba. Siempre con el compromiso solemne a la señora tabernera y al tabernero que al día siguiente le traíamos una escoba nueva. Bueno. Entonces, con una simple navaja, y empieza todo por cortar de diferentes formas el mango de la escoba. Bueno, es una historia que yo formé allí, que se va a publicar, por cierto, ya os pasaré un ejemplar, o dos, todos los que pueda. Y es que es impresionante y es apasionante lo que se puede hacer con un trozo de caña, de diferentes grosores, longitudes y tamaños. Pero ya digo, y fijaos, en Cerdeña hay una tradición enorme de hacer sonar clarinetes, dobles y triples de caña. Miradlo, por favor, en internet, porque no os lo vais a creer el dominio que tiene esa gente. Y se está hecho con caña, una navaja y caña. Extraen la lengüeta de la propia superficie de la caña, es increíble, con sus orificios bien afinados, según su criterio, y bueno, hay que verlo para creerlo. Y aquí tenemos todavía ejemplos, pues tenemos en el País Vasco la alboca, que es un clarinete doble de caña, aunque esté con cuernos y tal, para que resuene más. Tenemos la gaita gastoreña en Cádiz, aquí en Madrid la gaita serrana, que es otro clarinete de caña, en Baleares y en el Levante español pues la chirimía. En fin, había muchas variedades, luego ya se ha ido perdiendo mucho. Precisamente escuchándote me está trayendo a la memoria de pequeño, ¿no? De pequeño, cómo entre los chavales reproducíamos sonidos con cosas que encontrábamos en el campo. Te voy a poner dos datos. Uno de ellos era, por ejemplo, en los trigales, con el tallo, digamos, del trigo, lo cortábamos y lo hacíamos sonar, y era curioso lo más corto, lo más largo que era esa caña o ese pequeño tallo que no estaba maduro todavía, y la verdad es que era muy divertido. Ese punto número uno. Y punto número dos, también lo que hacíamos era con los huesos de almendra. Con los huesos de almendra también lo lisábamos, le quitábamos la parte del fruto y quedaba hueco, ¿no? Y con eso lo que hacíamos era silbarlo, ¿no? Estos dos ejemplos que me están viniendo a la memoria por lo que tú estás comentando. Pues fíjate, son los instrumentos de la naturaleza, o sea, los que tu entorno natural, mejor dicho, te proporciona. Y aquí en este encuentro de Aranda que os comento, y otros encuentros que se realizan en España, en muchos puntos de España, pero que los medios no lo comentan, existen bastantes museos repartidos por toda España, y bastantes personas que se dedican a mantener esta tradición, con los huesos del almendruco, sí, bueno, maravillas. Otro tipo de... Otras veces, como en el caso de la escoba, es recurrir a enseres de lo más cotidianos, ¿no? Recuerdo ahora, el ejemplo típico es la botella con la anima, ¿no? De anís. De anís, de lo que fue muy característico de todo el folclore español. Y luego, o a veces también también se dan instrumentos, por ejemplo, yo pienso en la castañuela, que tiene una tradición muy antigua, pero que tiene sus variedades incluso más modestas en todos los lados, ¿no? Efectivamente. Dos cosas que has dicho. Por ejemplo, los utensilios, herramientas de la vida cotidiana que se transforman en un momento determinado, se transforman en instrumentos musicales, es otra faceta de la música popular tradicional extraordinaria, porque otra de sus características es la improvisación. La improvisación no solamente al cantar o bailar, sino con el instrumental que vas a utilizar. Y exactamente, una botella de anís, un almirez, una tabla de lavar, una bandeja también, 20.000 cucharas de madera, de metal, en fin, un sinfín, hasta los aperos de labranza,
también, es percutir la azada para conseguir un ritmo, marcar un ritmo, el triángulo también, que se hacía con una varilla metálica. En fin, es otra parcela del instrumental, ¿no? De los instrumentos musicales de tradición oral, y luego están los que se construyen y los que pertenecen al ambiente laboral o cotidiano, que se transforman en instrumentos momentáneos, ¿no? Y luego vuelven a su sitio. El cántaro con alpargata. En fin, la lista es interminable, sí. Y es interesantísimo y apasionante, que todavía se utilizan algunos, los almireces y las botellas, los cántaros con alpargata se utilizan en los mayos, las rondas de mayo, por ejemplo. En muchos lugares de España se utiliza todavía. ¿Eran más propios estos instrumentos de pueblos que de ciudades? Indudablemente, es que en la ciudad se transforma todo. Esos instrumentos ya se dejan de utilizar y viene la cuestión urbana con su taller ya especializado, con herramientas, con un torno, con herramientas especiales determinadas. En lo rural no, una navaja, un martillo, lo que tuvieras a mano, pues unas chapas para hacer unas sonajas, para hacer una pandereta, pues un resto de un aro de madera, de un cedazo, por ejemplo, al cual se le extendía una piel y ya tienes un pandero, o luego se le instalaban unas sonajas de hojalata. Eso no requería gran despliegue de herramientas, era algo sencillo. Son dos cosas diferentes. Popular de tradición oral más bien se da en el entorno rural. Luego hay algo que está a caballo entre lo rural y lo urbano, y que es difícil no confundirlo, pero hay que intentar matizarlo, separarlo si es posible, para que no se aprovechen sobre todo los urbanos de los rurales, y así no les llaman paletos los de la ciudad, que no saben nada de los pueblos, se decían. Bueno, entonces son dos cosas diferentes. En cuanto a los utensilios, las castañuelas también, y las castañuelas, pues ahí se sospecha que ya pues, en el antiguo Egipto no tenían forma de castaña, viene de la palabra castaña, un poco más amplio, pero sí se utilizaban láminas de marfil o tablillas de madera. Cuando eran curvas eran de colmillo de hipopótamo, que se supone que se hacían entrechocar de una forma similar a las que se hace hoy en día con las tejoletas, las tejuelas, las tarreñas, las tarrañuelas, que son estas cañas también se llaman a veces, porque se hace con caña. Sí, también hay exactamente 2 trozos de caña que se ponen entre los dedos y se hacen sonar, sí. Con muchos con piedras y con barro. Volviendo al Rinconete y Cortadillo, en esa escena donde se hace sonar la escoba, otro personaje de Lampa, Monipodio, dice, rompe un plato y hizo dos tarrañuelas que puestas entre los brazos repicaba con ligereza. Sí, es un instrumento antiquísimo. Y se supone, ya digo, que ya tiene antecedentes en el Antiguo Egipto, y posiblemente antes, ¿no? De todas formas, en la India, en Japón y en China ya se utilizaba antes, construidas con bambú, claro. Material predilecto de aquellos lugares. Yo creo que casi todo viene de Oriente, pero en fin, esa es otra historia, ¿no? Sí. Yo, refiriéndome a la evolución de los instrumentos, hasta que realmente un instrumento toma la categoría de instrumento ya profesional, comercializable y demás. Pero yo entiendo que estos instrumentos de alguna manera fueron una evolución probablemente de un modo de sonar de otro instrumento anterior, probablemente algunos. No sé, por ejemplo, estoy pensando en las grandes orquestas, que está el instrumento del triángulo, ¿no? Que pues es una cosa bien simple, ¿no? Que probablemente está cogido de eso. Ha llegado, digamos, a ser comercializable. Pero me pregunto si los instrumentos que llamamos comercializables tienen reminiscencias de instrumentos rurales. Por supuestísimo. Mira, el triángulo, por ejemplo, y los platillos de orquesta provienen de, vamos a decir, finales del XVIII, principios del XIX, del mundo turco, genízaro, cuando llegan a Viena. Entonces, cerca de Viena, y fue Mozart uno de los primeros que empleó ya los platillos y el triángulo en la orquesta. Debía ser una revolución, porque nunca antes se habían utilizado, nunca antes. O se habían utilizado, o se sabía que existían, pero no pertenecían al mundo de la orquesta. De alguna manera fue Mozart quien empezó a utilizar, por ejemplo, el triángulo, dices tú, que venía del mundo rural oriental, si quieres, ¿no? Y sí, todos los instrumentos clásicos conocidos hoy en día provienen de la cultura popular de tradición oral, y provienen en España del Mediterráneo. O sea, todos, el violín del Ravel, del rebab árabe, y a su vez
de la India, del tal. La flauta, pues por supuesto, proviene de las flautas de caña y de las flautas de arcilla cocida. La guitarra, de la quítara o de la cítara turca, que viene de China, de Japón. Ya anteriormente, antes de que llegara aquí al Mediterráneo oriental, ya se hacía sonar allí. Los instrumentos de lengüeta, pues por ejemplo la armónica, el armonium, el acordeón, el bandoneón, toda esa familia de fuelles que se mueven con pie o con fuelle propiamente dicho, o que se soplan como las armónicas. Todo eso proviene de China, a través de Rusia, de un instrumento chino que funciona con lengüetas de bambú. Se llama órgano de boca, tiene varios nombres. Entonces son unos tubos de bambú con un recipiente y se sopla, y el instrumentista pues hace maravillas. Se puede ver todo eso, afortunadamente. Y bueno, pues los constructores, músicos alemanes conocieron ese sistema y empezaron a inventar, pues un invento muy reciente, del 19 más o menos, pues eso, la armónica, el acordeón, el armonio y todos los instrumentos de lengüeta libre se llaman, ¿no? Porque funcionan soplando y aspirando. Las dos cosas. Por ejemplo, es que la historia de los instrumentos de música también es apasionante, pero como no se enseña, porque así no lo quiere el Ministerio de Educación, pues no se sabe. Sí, otro de los instrumentos que también es el australiano que es el didgeridoo, o como se quiera que se produzca. Cada vez más se va introduciendo comercialmente. Son modas y sí, es un instrumento de viento, aerófono, como se dice científicamente, que funciona, pues es una gran trompeta, si quieres. Funciona moviendo los labios, apretándolos, y como una pedorreta, ¿no? Como los instrumentos de viento, la trompeta, el trombón, la tuba, la trompa, tienen embocaduras igual. Lo que pasa es que ahí en el didgeridoo la embocadura es un pedazo de boca, pues no sé, que cubre todo, hasta la nariz y la barbilla. Y sí, son modas, con las modas musicales de la New Age y todo eso. Tú construyes, has hablado de que has construido también instrumentos egipcios. Sí, reproducciones arqueológicas. Sí. No sé si te centras fundamentalmente en los instrumentos musicales del folclore español o no, o un poco abarcas todo. Y luego también si has no solo ya reproducido, sino incluso inventado algún instrumento, o eso es difícil ya, la propia estructura de los instrumentos, que ya está todo inventado, podemos decir. No, que va. Yo conozco por lo menos un gran inventor de instrumentos de música, por supuesto español y desconocido, hace maravillas. Tiene su casa, claro. Porque ningún museo se interesa por ello. Y hay otros que no conozco, pero sé de su existencia, o sea, no conozco personalmente. Pues a través de las redes hay mucha gente que inventa, sí, hombre. Y además no hablo de la electrónica, hablo de la mecánica, Sí. O de la electricidad todavía. Son radioeléctricos, no tienen componentes electrónicos. Pero déjame darle la vuelta a esta pregunta. Es decir, hemos dicho de los museos, pero en las vitrinas donde vemos algún instrumento que nos llama la atención, raro y demás, siempre es una observación del propio objeto, ¿no? Pero me imagino que para ti eso es un caramelo, ¿no? Porque la cuestión sería, ¿cómo suena eso? Pues efectivamente, así, literalmente como lo cuentas, casi en mi más tierna juventud, cuando yo era estudiante de música en el conservatorio, visitaba algunos museos de instrumentos de música y claro, aquí no había nada, todavía no había tiendas que tenían instrumentos exóticos, digamos, aunque ya lo exótico no existe, ¿no? Pero yo pegaba mi nariz a la vitrina, al cristal, y digo, ¿y eso cómo sonará con instrumento musical? Pero de verdad eso. Y además yo estudiaba percusión, y en el mundo de la llamada percusión contemporánea, no sé cómo se llamará ahora, donde los compositores de aquel tipo de música utilizaban instrumentos exóticos, vuelvo a emplear otra vez la palabra, pues en aquellos momentos en Madrid o en España era difícil de conseguir, entonces yo los construía. Y mi maestro de percusión, un grandísimo maestro, creador de la Escuela de Percusión en España, me decía, oye, pues construyenos para los alumnos, para el aula de percusión del conservatorio. Eso fue otra de las razones por las cuales también me puse a construir. Primero la curiosidad como músico y luego la petición de los músicos. Esos fueron los primeros instrumentos que construiste tú mismo, digamos. Yo ya venía... ¿No tenías otros? Pasa que con exactitud yo no recuerdo, pero yo ya había visitado algunos pueblos y ya había quedado impactado por la habilidad de estas personas y ya empezaba a interesarme como músico
y como persona curiosa, porque hay músicos que no son curiosos, hay de todo, claro, pues me interesaba, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Y cómo suena? Les preguntaba, ¿no? Claro, pero porque no hay registro que quede guardado, con lo cual es si lo que tú estás haciendo con ese instrumento es lo correcto. Sí hay registros. Tenemos, afortunadamente, desde que se inventó el fonógrafo, ya empezaron a registrarse. Por ejemplo, los trabajos que se hicieron fuera de España, Béla Bartók y Kodály, que son dos músicos húngaros del 19, ya empezaron con sus fonógrafos y gramófonos a grabar música de sus tierras y de otros países centroeuropeos, y en España tenemos personajes extraordinarios como García Matos, que ya grabó y están por ahí, están en vinilo, está en la Biblioteca Nacional, y luego otros investigadores que fueron recopilando. Incluso hoy en día todavía queda gente que se dedica a esto y va por los pueblos. Lo que pasa es que, claro, yo hablo del siglo pasado, donde aquella gente anciana era del siglo XIX. Ahora ya pues la gente anciana es del siglo XX, la que queda, ¿no? Entonces es otra historia. Ya la gente con la que yo conocía, con la que yo hablaba, conoció el plástico más tarde. Lo que conocían era el alfar, eran las piezas de alfarería o madera. Luego conocieron pero en su infancia no había plástico y no había televisión, vino más tarde. Entonces la persona está formada de otra forma y tiene otras experiencias vitales, y eso se refleja en cómo cantas, cómo hablas, cómo bailas, cómo te mueves, cómo caminas, como todo. Entonces las fuentes eran, yo digo, que más veraces, ¿no?, en aquel momento. Pero que digo que sí que hay grabaciones en vídeo y en audio, afortunadamente, y que están a disposición. La Biblioteca Nacional tiene muchísima, y están a disposición de todo el mundo. La Biblioteca Musical del Conde Duque, la Biblioteca Musical Víctor Espinós también tiene, atesora muchísimas grabaciones y vídeos, creo. Y si no, hoy en día tenemos las plataformas, tenemos vídeos maravillosos en blanco y negro, si no totales, parciales, de cómo se hacía antiguamente estas cosas. Sí, hay documentos, así no nos pueden tomar el pelo. Bueno, Pepe, pues para ir terminando me gustaría preguntarte, bueno, hay un trabajo de investigación etnológica o etnográfica que tú estás haciendo con todo este tipo de instrumentos tradicionales en entorno rural, que me parece fantástico e impresionante. Simplemente hay que asomarse a internet y ver exactamente lo que tú estás haciendo. Pero ¿hacia dónde tú caminas, digamos, en ese estudio? ¿Cómo tú te enteras de cada rincón de España o de algunos otros lugares donde acudir para hacer este tipo de investigación que tú haces? Pues yo conozco a mucha gente que también construye, que investiga, y es un circuito cerrado, si se quiere. No es muy amplio, pero a ver, los hay. Hay museos, pequeños museos, en muchas ciudades de España, y bueno, nos conocemos más o menos todos. Yo creo que del pasado está casi todo recogido, creo. Y ya digo, y tenemos documentos maravillosos para que nadie nos tome el pelo, no nos dé gato por liebre. Y en mi caso, pues yo sigo investigando y construyendo porque me encanta, es un placer y me lo paso, soy muy feliz haciendo todo esto, y como músico pues es un aprendizaje extraordinario. Sigo construyendo, más bien ahora últimamente, sí, también en el plano popular y tradición oral, no español, pues de otros países a lo mejor, pero también con reconstrucciones arqueológicas, ¿no?, basadas en los fondos museísticos, que también me interesan muchísimo. Y también en mis conferencias, la anterior conferencia que di en Madrid, en la biblioteca Eugenio Trías, en el Retiro, fue con un amigo egiptólogo. Yo llevé ahí una colección de instrumentos de música del Antiguo Egipto que construí, o sea, reproducciones más o menos libres, y él habló pues sobre los papiros y la música, poesía, y yo pues hice sonar los instrumentos, por supuesto advirtiendo de que no íbamos a escuchar música del Antiguo Egipto porque nunca sabremos cómo sonaba. Eso es lo primero, aunque hay gente que ha grabado discos con la música del Antiguo Egipto, ¿no? Pero yo advertí, oye, que yo no voy a hacer sonar aquí ningún tipo de música. Vamos a escuchar la conjunción de los materiales, la tipología, y luego yo siempre invito, al final de mis conferencias, a que la gente venga a manosear todo lo que yo hago. Porque estoy harto del PowerPoint y que la gente se aburra de, no, ahora he terminado, acercaos a la mesa y tocando todo, excepto los instrumentos de viento, que los guardo, los instrumentos de chupar, que digo, no. Pero todos los de cuerda, los de percusión, etcétera, están, venid y tocad, porque esto es único. Y no sé si habrá algún instrumento que te sientas especialmente orgulloso, o te resulte muy especial, o todos en general. Todos en general, y sobre todo... El último, a lo mejor, que hayas... El último ha sido una reproducción de un sistro minoico, de unas excavaciones arqueológicas en
Creta, en un pueblo que tiene un nombre precioso, que no sé si voy a pronunciar bien, que se llama Agios Haralambos o Agios Haralambos, no sé cómo se pronuncia en griego, y por eso se encontraron unos sistros en el año 70-80, en una excavación arqueológica, con la particularidad de que son sistros construidos con arcilla cocida. Normalmente tenemos restos con bronce, con metales, incluso algunos con madera, han quedado restos, pero parece que son los únicos que se han encontrado en los restos arqueológicos. Eso es lo último que he construido, que yo recuerde, hace unos meses. ¿Has tardado mucho tiempo? Que va, porque lo hago apasionadamente y tengo ansiedad. Te lanzas, ¿no? No, lo hago con ansiedad. Y entonces hablé con un taller de alfarería. Sí, para que aquí en Madrid, para que pues no tengo horno. Oye, ¿me cocéis una pieza? Sí, pero a ver cómo lo haces. Sí, pues a la primera salió bien. Una señora encantadora además, y nada, me coció, cobró poco, y encantado con mis sistros. Feliz y contento. ¿Esto parecía a unas sonajas, puede ser? Sí, efectivamente, sí, el sistro es una palabra griega que significa cosa agitada o sacudida, también es general, pero sí, eso es un arco sísmico, no viene de la misma raíz. Es posible, es un arco con un mango, travesaños y con cacharritos. En este caso todo es arcilla cocida y es apasionante, ¿qué quieres que te diga? Muy bien, Pepe Moltó, pues ha sido un placer recibirte aquí en la casa vecinal de Tetuán. Muchas gracias. Estar hablando contigo este ratito, que la verdad es que nos ha parecido pues mágico tener una persona. Muchas gracias. Donde tan invisibilizado como estás en estas investigaciones y en esta tarea que nos hace, digamos, sentirnos muy afines, pues también en una labor que es la de sacar a la luz pues este tipo de saberes y nada, de nuevo pues darte las gracias por haberte tenido aquí. Un placer ha sido, enhorabuena y que sigáis adelante con esa labor, que no decaiga.